existir. Ya estamos aquí y voy a ceder la palabra directamente a Tomás Rodríguez, editor de ACAL, que va a hacer la presentación de la mesa. Espero que disfruten la presentación. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Bueno, lo primero, felicitarme yo también por lo que supone para un editor ver una librería llena, no por que sea algo extraordinariamente singular, no deja de ser emocionante, que sea así. Luego, segundo, obligados, son la parte de los agradecimientos en nombre de la editorial, agradecer a la librería Juan Rulfo este espacio, esta pequeña embajada de México en España, librería histórica de Madrid, imprescindible de Madrid, ya que somos tantos los que estamos aquí, invitarles a que no solo sea hoy cuando la visiten, sino que sea mucho más a menudo, porque es una librería maravillosa que esperemos llevar nosotros mucho tiempo, que es lo que yo digo. En tercer lugar, el agradecimiento a la mesa que hoy nos acompaña, a Javier Couso, muchas gracias por darnos un poquito de tiempo para estar con nosotros hablando de este libro, a Juan Manuel de Prada, un agradecimiento un poco más cálido por lo difíciles de algunas de sus circunstancias y el esfuerzo que ha hecho por estar aquí con nosotros, y que en ese sentido muchísimas gracias, Juan Manuel, por estar aquí. También porque es difícil hoy día encontrar interlocutores en todas las partes para hablar de un tema tan espinoso. Espinoso es como Venezuela, así que mil gracias por estar aquí. También porque es difícil hoy día encontrar interlocutores en todas las partes para hablar de un tema tan espinoso. Espinoso es como Venezuela, así que mil gracias. En último lugar, agradecer a Arancha, toda esta casa desde hace ya unos años, ya pasando el tiempo, por asumir un reto. Voy a empezar por ahí, hablando de cómo surge este libro. Este libro es una petición de una editorial a una persona que hizo un acto relativamente cotidiano que se convirtió en un acto poco menos que de cierta rebelión informativa. Hace 8 meses, 9 meses, hace un año, cuando España vivía bombardeada por la crisis catastrófica de Venezuela en los medios de comunicación, Arancha en un viaje a Venezuela hizo algo que podría haber sido anecdótico en otro caso, que es simplemente grabar algo de la vida cotidiana de Caracas y ponerlo en redes. Que lo que se viera en ese vídeo se convirtiera en un elemento casi de antagonismo revolucionario informativo dice mucho del problema que tenemos en España al respecto de la información sobre Venezuela. Dice mucho. Fue a partir de esos vídeos cuando nosotros vamos a ir más allá y tratar de hacer un libro que realmente funcionara como guía, que intentara ordenar aquello a lo que no tenemos acceso en España, que es información veraz, organizada y con cierta capacidad de ser digerida. Luego, cada lector podrá asumir ese libro, encontrar esa información y desarrollar sus propias ideas, pero ese primer paso, tener la información, es casi un privilegio en el momento en el que estamos. Gracias por todo lo que supone. A título personal, desde la editorial, quisiera también decir una cosa, opuesto a mí. Durante mucho tiempo, ser de izquierdas en este país pasaba por visitar, le busco antes, aunque fuera intelectualmente, los procesos de cambio de América. Es decir, nadie podía pertenecer culturalmente a la izquierda si en cierta forma no pasaba por allí, opinaba y se hermanaba o se congraciaba de lo que allí pasaba. Como suele pasar muchas veces en este país,
cuando ese proceso de cambio tomó una vía que no nos era tan manejable, que no nos era tan conocida y que nos ponía un análisis crítico un poquito más complicado, pues fue mucho más fácil abandonarla, como hemos hecho en otras ocasiones para América Latina. Creo que eso dice mucho también de cómo nos vemos nosotros como América Latina, de lo que leemos de allí, lo que queremos leer de allí, siempre con una cierta dosis de superioridad. Quisiera que este libro funcionara como guía para asomarse a eso, quisiera que este libro funcionara como guía para intentar empezar a ver a América Latina como de complejo, muy complejo, como lo es Europa, ¿no? Es difícil, en el que los procesos neoliberalizadores llevan muchas décadas experimentando y que llevan batallando contra esto, ahora que nosotros batallamos mucho más tiempo. Creo que lo que aquí yo me callaré, lo que aquí tenemos es un debate abierto. Quiero recalcar que esto es la presentación de un libro. Lo que hemos hecho aquí es hablar de un libro, ¿de acuerdo? Y si todo sale bien y vamos a hacer, vamos a tener un debate abierto, genial, estupendo, bienvenido. La presentación tiene que servir siempre para lo mismo, para invitar a la lectura. Quiero que sirva para eso y adelante. Bueno, muchas gracias, Tomás, por la presentación. Te pediría que... Sí, Tomás, te pediría que me avisaras, ¿vale? A los 15 minutos para ir terminando, por si me enrollo demasiado. Gracias a todos y todas por venir al barrio, además, donde yo pasé mi juventud. Yo vivía aquí al lado, en Reina Victoria, iba a Turina, al Instituto Turina, pero luego... Pues los jóvenes punks que nos movíamos, veníamos aquí a los bajos de Arrayá, a la Trainera y a la Calandria a disfrutar pues, de la música de Cortato, etcétera, etcétera. Un barrio complicado porque estaba lleno también pues, de personas rapadas y con esvásticas, etcétera. Pero me encanta estar aquí. Y el agradecimiento, por supuesto, a Arantxa, porque es la tercera vez que estoy con ella presentando su libro. Los dos hemos sufrido... Sí, hablando de Venezuela. Presentando el libro nos han tratado todavía bien. Pero hemos sufrido bastante lo que supone hablar de Venezuela y por eso quiero agradecérselo, ¿no? Por la valentía. En un tema que es tabú, si hablas de una manera positiva o en profundidad, que además es un tema que ha sido ya prejuzgado. Es decir, no hay disenso posible a lo que dicen los grandes medios de comunicación. Y yo veo este libro como una herramienta para un debate que debería ser sosegado, pero que se nos surge. También le doy las gracias a Juan Manuel de Prada, al cual le sigo desde la distancia ideológica, pero bueno, en los temas de internacional me gusta mucho también cómo él lo aborda. Y el último artículo sobre Venezuela en el ABC, que no suelo leer, tengo que reconocerlo, estoy muy de acuerdo con lo que dice, con esa política exterior española que está ausente de América Latina o de Iberoamérica. Lo hemos visto. Yo que fui europarlamentario 5 años, justo en el momento que se abandonó la posición común contra Cuba, comprobé pues la desaparición o la ausencia de España como Estado en las negociaciones que dieron paso al final de esa posición común infame que desarrolló José María Aznar. También hemos estado ausentes del proceso de paz en Colombia y ni siquiera en el intento de ayuda a una normalización en Venezuela que inició José Luis Rodríguez Zapatero, que no podemos pues, calificar de extremista de izquierda, pero que ha tenido también una valentía y un acierto. Yo le pedía siempre a la alta representante anterior, a Federica Mogherini, que lo nombrara enviado especial para la paz y el diálogo de la Unión Europea. Ellos que les encanta hacer esos nombramientos, nunca me hicieron caso. Incluso el propio gobierno socialista lo podría haber hecho. Yo he sido testigo del paso de Venezuela
Conocí a Hugo Chávez Frías en el año 2005, el momento que es un momento importantísimo para toda América Latina, el Mar de Plata, en noviembre, cuando se derrumba el ALCA. Se derrumba porque hay una serie de países que no aceptan esa tutela de un pretendido mundo neoliberal cuyos acuerdos económicos solo tienen que estar basados en el dinero, en el poder financiero, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí surge un proyecto de integración regional en el que participa Cuba, Venezuela, Argentina y posteriormente pues, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera, y que pretendía poner el ser humano o el hombre por encima de las finanzas y del poder financiero. Tuve la oportunidad de estar pues cerca de 4 horas, 5 horas con Hugo Chávez y me di cuenta de la diferencia que había entre la caricatura que habían hecho nuestros grandes medios de comunicación de una persona que era no solo divertido, no solo que cantaba música llanera, sino una persona culta que sabía de geopolítica, que sabía de economía y que tenía una vasta cultura. Y para mí no era una sorpresa, porque yo decía, si está liderando este proceso, si hasta Fidel se ha fijado en él, porque se fijó en él cuando salió de la cárcel, lo recibió en la escalerilla del avión que llegaba a Cuba, pues aún así, porque siempre penetra algo, ese bombardeo masivo que hay de los grandes medios de comunicación, pude comprender su grandeza como político, como militar, como ser humano, etcétera, etcétera. A partir de ahí fui muchísimas veces a Venezuela, participé en los foros sociales, participé en diferentes manifestaciones y ya como parlamentario incluso he sido acompañante electoral, aquí le llamamos observador electoral, pero me gusta más como me llama el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que es acompañante electoral, y pude comprobar la justeza del sistema que incluso nos da 1000 vueltas al que tenemos aquí, el sistema electoral, que como sabéis en Venezuela no hay solo 3 poderes, sino hay 5 poderes y uno de ellos es el proceso electoral. Yo me acuerdo en las elecciones que ganó la oposición en la Asamblea Nacional, yo estuve participando en el monitoreo que se hizo de las máquinas que se utilizan para votar, en el que estaba representada toda la oposición. O sea, es decir, en todas esas auditorías que se hicieron antes estaba la oposición. Cuando además yo no me pedí barrios populares, ¿no? Me pedí los barrios de la oposición más representada, ¿no? Visitamos más de 30 colegios electorales. Qué curioso porque me insultaban en todos, decían además que iba a ser un fraude, ¿no? Y curiosamente, un minuto después de que todas las televisiones del mundo fueran anunciando un fraude, cuando se comprobó que había ganado la oposición, ya no era un fraude. Pero no solo no era un fraude, sino que ese poder se ponía por encima del poder presidencial, porque no es igual que aquí. Allí existen, es un diseño en el cual la presidencia es elegida por voto directo y secreto, y tiene una serie de prerrogativas en el cual el legislativo no se puede poner por encima del ejecutivo. A pesar de que ellos ganaron esas elecciones, en vez de realizar un trabajo de control del ejecutivo, intentaron pasar por encima. Incluso Ramos Salud desde el principio pues ya llamó a desconocer el poder ejecutivo que había ganado con limpieza Nicolás Maduro. Estuve en las últimas elecciones también, en las que ganó Nicolás Maduro. Lo mismo. Recorrí 37 colegios electorales, ese me acuerdo más, miles y miles de personas. A cada lugar que llegaba preguntaba si estaba el representante o el interventor que llamamos aquí de la oposición. Siempre estaba. Asistí al conteo de los votos y cuadraba lo que daba la máquina con las papeletas. Y además cuadraba la auditoría que se hace inmediatamente después del 10% y cuadraba la que se hace a la mitad de la semana del 45%. Incluso uno de los candidatos logró 1 millón de votos. Es cierto, los demás no se quisieron presentar, pero por eso no deslegitima una elección que tuvo más de 6 millones de votos. Porque además el chavismo es una realidad, aunque lo quieran negar. Decisión o pronunciamiento
del Parlamento Europeo. Es decir, un muerto o una muerta asesinada cada día en Colombia, donde confluyen además los intereses del narco, de los paramilitares, de los que viven de la guerra, con esa oposición extremista que hay en Venezuela, y que a mí lo que me sorprendió, y hablándolo con Zapatero en Caracas, llegamos a la misma conclusión. Es una oposición que no reconoce al otro, que niega al otro. Y así evidentemente no se puede dar ni siquiera una alternancia del poder, porque si te van a matar o te van a encarcelar es muy difícil. O sea, no es una oposición como la que tenemos en Europa, a pesar de que en los discursos cada día se van pareciendo más, ¿no? Pero ellos no han aceptado en ningún momento el triunfo del chavismo, jamás. Sobre todo porque fue el triunfo de una parte importante de esa población que no existía en la Cuarta República, y sobre ello sé que hablará extensamente Arantxa. Hablaba antes, ¿no?, de ese uso de los medios dominantes que son omnipresentes, sobre todo por la concentración de la propiedad de los medios que tenemos en este país. Nunca se ha aplicado el artículo 20 de la Constitución de nuestro país. Se diseñó un sistema de medios públicos como contrapeso de los medios privados, a la manera de la BBC de Gran Bretaña, pero los medios públicos se convirtieron en medios del partido gobernante, sea en la comunidad o sea en el Estado. Pero es cierto que no tenemos medios de comunicación. El PSOE de Zapatero lo agravó al limitar las concentraciones cruzadas entre compañías del 5%. Es decir, que ahora tenemos, pues ya lo sabéis, por mucho que se crea que la Sexta va es muy progre, muy de izquierda, pues tiene los mismos dueños que la razón, ¿no? O sea, curiosamente, en ese escenario de medios los límites están bastante claros. Por desgracia, el periodismo, y yo que soy diplomado en periodismo y he trabajado en televisión, cada día es peor, lo tengo que reseñar, porque la prensa dominante no contextualiza, es decir, no hace una mirada alrededor para que podamos entender los hechos, se acerca cada día más al infoentretenimiento. Y tiene mucho que ver más con la propaganda, y me refiero a su acepción primera, que es la persuasión. Es decir, sobre todo se acerca cada día más a lo emocional. Y ahí me remito a Goebbels, ¿no? Y si vemos los principios de Goebbels, en la propaganda era maniquea, simple, se utilizaba la mentira afirmativa y por repetición se llegaba a la verdad. Esa frase que no sé si dijo él o no, ya sabéis que con esta frase hay que tener mucho cuidado, pero de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Tiene mucho que ver también la industria del entretenimiento, lo que se llama el entertainment, que afecta además, yo creo, más que la información al 80% de la sociedad. Y Hollywood es una gran construcción de una hegemonía cultural que afecta, claro, a la psique, a lo más de dentro que tenemos. Y que si lo vemos estudiando sus películas, sobre todo en el tiempo de la Guerra Fría, nos transmite siempre que la única democracia es la suya. La única democracia posible o el único modo de organizarse las sociedades es la democracia liberal. Es muy curioso ese concepto de supervillanos, que tiene mucho que ver también con la cultura del cómic, ¿no? Pero siempre, no sé si os acordáis, los que vivisteis la terrible invasión de Irak que causó el asesinato de mi hermano, pero sobre todo de 1 millón de iraquíes. Saddam era un supervillano, Bashar al-Assad es otro supervillano, Gaddafi era otro supervillano, Chávez fue un supervillano y ahora Maduro es un supervillano. Y luego me sorprende mucho la transferencia de la culpa, es decir, cuando Estados Unidos comete un crimen de guerra, yo lo he vivido personalmente, lo que se transmite por esos medios culturales es que el enemigo nos obligó a hacerlo, es decir, se transfiere la culpa al enemigo. Yo, para ir terminando, simplemente decir que para mí lo que hay en Venezuela actualmente es una guerra no convencional, es una guerra que como concepto surge a partir de los años 90 con la unipolaridad, es una estrategia progresiva, es decir, afecta a lo interno buscando el enfrentamiento civil, socavar la legitimidad,
acentuar las contradicciones económicas, se utilizan tácticas de sabotaje y entrenamiento de esa vanguardia política. Lo estamos viendo, como todos ellos van allí. El señor Guaidó, que se autoproclamó en una plaza, aquí estaría condenado a 20 o 30 años de prisión, un señor que no obtuvo más de 80.000, 90.000 votos y que solo era el cuarto presidente de la Asamblea Nacional. También es multidimensional, porque abarca áreas y sectores económicos, de consumo, simbólicos, culturales y comunicacionales. Es asimétrica, porque se mueve a través de aproximaciones indirectas, emplea recursos no bélicos y apela al principio de superioridad y ventaja en su despliegue. Es económica, frente privilegiado para fracturar la vida de la sociedad. Es cultural, agrede a un sector de la población, socava el amor propio en cuanto a valores y cultura, fractura el relato histórico de la nación y mina la sociedad de la identidad nacional. Es irregular porque no existe formalidad o legalidad preestablecida. Es híbrida en tanto que combina múltiples recursos, y ahí tenemos los movimientos sociales adiestrados que se han empleado en Venezuela, movimientos de estudiantes, ONGs y partidos. Acentúa las condiciones adversas económicas que hacen insoportable la cotidianidad. Es líquida porque privilegia la fluidez e interconexión de todos los campos de acción, y es sistémica, pues opera bajo la mecánica del capital. A los que piensen que estoy hablando de algo como si fuera una conspiranoia, una conspiración, me remito para terminar a los textos oficiales del Ejército de Estados Unidos, y los podéis consultar en Internet. Y me estoy refiriendo al Manual de Guerra No Convencional de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, el DC 1801 de 2010, que es una publicación interna de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que tuvo acceso a algunas personas como Assange, ya sabéis, todas las personas que rebuscan por la red, y que es una publicación que tiene la finalidad de corregir las inconsistencias que había en el marco de la doctrina de guerra irregular, que también se formula para las Fuerzas Especiales estadounidenses. En su prefacio, y voy a leer tres introducciones que tiene literales, habla, abro comillas, en el futuro previsible las fuerzas norteamericanas se involucrarán en operaciones de guerra irregular. Las intenciones en los esfuerzos de guerra no convencional buscan explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de un poder hostil mediante el desarrollo y el sostenimiento de fuerzas de resistencia que cumplan con los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Eso lo dice su manual. El objetivo es el esfuerzo agresivo y proactivo por influir psicológicamente en la población para que se posicione contra su gobierno. Busca la creación de una atmósfera de amplio descontento mediante la propaganda y los esfuerzos políticos y psicológicos para desacreditar al gobierno y lograr la infiltración en la administración, en la policía, en las Fuerzas Armadas y las organizaciones políticas. En el mismo manual se señala la asistencia humanitaria, qué curioso, con Venezuela, como fase donde deben desembocar el conjunto de operaciones de sabotaje político y económico contra la población. Aquí termino. Simplemente quería hacer una reflexión sobre lo que está pasando en Venezuela, que ni es gratuito ni es algo que se desarrolle por iniciativa propia. Hemos leído claramente los elementos o los documentos desclasificados en las operaciones que se hicieron contra Allende, contra el gobierno de la Unidad Popular, que son prácticamente calcados. Yo pude conocer en Cuba a Philip Yates, que fue el primer oficial de la CIA que se salió después de participar él creía en Estados Unidos, en la democracia, y después de participar en los golpes de Estado en Brasil, en Guatemala, etcétera, toda la lucha de contrainsurgencia, pues se desilusionó y se salió de la CIA. Tiene un libro editado, creo que en Bruguera, que no sé si está descatalogado ya, pero se llama Philip Yates, y él me contaba que los métodos que se desarrollaban contra Hugo Chávez, cuando lo conocí antes de que se muriera, eran calcados a los que él aprendió y puso en marcha en el año. No pensemos que es una locura, no. Hay una parte, estemos de acuerdo o no de acuerdo,
que quiere derrocar a un gobierno ilegítimamente. Eso es algo contra el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas lo deja bien claro, y es cada día más peligroso abandonar los pocos agarraderos legales para que el mundo sea multipolar y las naciones soberanas se hablen solamente en el marco de ese derecho internacional. Muchas gracias. Es para mí un honor estar hoy aquí. Tengo que empezar contándoles una pequeña anécdota, bueno, pequeña y al mismo tiempo tremenda. Y es que la verdad es que este acto se celebra tan tarde por mi culpa, por mi grandísima culpa, porque hace ya bastante tiempo Arantxa me pidió presentar este libro. Yo estaba inmerso en la escritura de otro, estaba totalmente desbordado de trabajo y daba por hecho que ahora lo habría terminado ya, entonces le pedí que fuera en febrero. Llegó febrero, pues no lo he acabado, me queda la tira, el libro se me ha desmandado, una cosa buena. Pero bueno, al final fijamos una fecha en febrero, y aquí empieza la parte triste. Lo que pasa es que es una acumulación de desdichas, pues es hasta graciosa, ¿no? Y de repente a mi padre pues le tienen que empezar a dar sesiones de quimioterapia. Entonces empiezan dándoselas el día fijado para la presentación. Entonces dice, pues no puedo ir porque... No, pues vamos a buscar otra fecha. Entonces Arantxa, haciendo un gran esfuerzo, pues encontró esta fecha y le dije, pues hombre, yo creo que sí podré, bueno, si no pudiera, por cualquier cosa, pues chica, no... Bueno, pues de repente y de forma precipitada e imprevista, ayer operaron a mi hermana de hernia discal y la tengo en el hospital. Entonces, claro, digo, si yo ahora llamo a Arantxa y le digo, oye, Arantxa, no puedo ir, pero es porque a mi hermana ya me dice, no, vete a la mierda, Prada, te estás inventando todo el rato disculpas. Que te estaban amenazando de muerte los opositores. Te estás inventando disculpas. Y entonces he dicho, no, voy a ir y ya al acabar el acto voy con mi hermana. De manera que ante todo, perdona por la cantidad de meneos que le he hecho dar a este acto, perdona por la cantidad de infortunios que me han ido surgiendo de forma imprevista, y bueno, al final estamos aquí y yo estoy encantado de participar en este acto. Yo a Arantxa pues apenas la conozco personalmente, hemos coincidido en algunos viajes de un programa radiofónico en el que ambos colaboramos, y hemos coincidido también algunas veces sin vernos a través de las ondas en algunos debates. Siempre me gustó mucho su inteligencia. Es una mujer extraordinariamente inteligente, es una inteligencia un poco feroz, un poco fría, ¿no? Pero estas cosas que existen, ¿no? Y entre los sexos, a veces la mujer en su inteligencia a veces trata de ser un poco como la inteligencia del hombre y darle ese toque así un poco... y Arantxa impone mucho porque tiene una capacidad de disección y de análisis de las realidades que me deja siempre muy impactado. Como una mujer que es, ¿no? Como mujer que es. Sí, pero es esa sí, probablemente tenga que ver con la asimilación de imágenes que tenemos o de roles, pero bueno, la inteligencia de Arantxa me parece fuera de lo común. Y para mí es un placer estar hoy aquí. Cuando ella me propuso presentar este libro, me dijo, ¿esto te puede causar problemas o no? Yo en realidad ya todos los problemas me los causé, con lo cual, digamos que ya esto no es un tema que me preocupe en absoluto. Y además creo que hablar sobre Venezuela es fundamental y sobre todo nos exige apartar un poco esa mugre espesa de apriorismos sobre los que desgraciadamente hoy se fundamentan todas las discusiones, si es que podemos llamar discusiones,
a planteamientos obcecados, cerriles y a priorísticos. Precisamente por haberme yo movido en un medio fundamentalmente, radicalmente antichavista o contrario al régimen político venezolano en este momento, pues seguramente he tenido ocasión de reflexionar sobre esta cuestión desde una perspectiva desde la que a lo mejor muchos de vosotros, precisamente por estar en otro ámbito político o social, pues no habéis tenido la oportunidad de reflexionar. Yo, y esto no es que sea un lastre, sino que es una bendición de ser creyente, creo en el dogma del pecado original. No creo en esa idea nefasta de Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza, que me parece una idea muy peligrosa, una idea que ha llevado a utopías delirantes y monstruosas, ¿no? Y claro, yo cuando una persona se muestra como un apasionado adalid de la libertad de un país que es el primer productor de petróleo, el primer productor de metales preciosos, el primer productor de diamantes, digo, bueno, esto es muy difícil. Aquí el pecado original interviene. Seguro que hay otras razones por las que ansías de esa manera tan desesperada y brutal su libertad, ¿no? Y luego, pues, también siempre ha pesado mucho en mí una reflexión que hace Chesterton, un gran escritor católico también, como sabéis, en el que precisamente él arremete contra quienes azuzan el fantasma del comunismo. Y sobre todo contra quienes azuzan el fantasma del comunismo ante el mundo católico, ¿no? Que es al que él se dirige, ¿no? Y entonces él hace una reflexión muy interesante, ¿no? En la que demuestra cómo todas las calamidades que se atribuyen al comunismo son calamidades que sufrimos en el mundo capitalista, pero nos dedicamos a condenar esas supuestas calamidades que ocurren en el mundo comunista para olvidarnos de que esas calamidades las tenemos presentes en nuestras vidas, ¿no? Y esta reflexión de Chesterton siempre me parece muy interesante porque efectivamente creo que la agitación del fantasma del comunismo es uno de los instrumentos que se utiliza desde determinados ámbitos para nublar la capacidad de raciocinio y la capacidad de juicio crítico sobre la realidad que vivimos, la realidad que sufrimos, la realidad en la que estamos inmersos nosotros, ¿no? Si a eso sumamos una reflexión de Toynbee muy interesante, que decía que el gran drama de las sociedades, del occidente, de las sociedades del bienestar, ¿no? Que es que como han dejado de creer en el demonio con mayúscula, necesitan crearse demonios con minúscula, que de alguna manera puedan ser encarnaciones del mal, que favorezcan el juego político, la confrontación ideológica, etc. Él lo decía refiriéndose a Castro, y Toynbee no era un prototipo de pensador o de historiador o de intelectual comunista. Y efectivamente, pues yo creo que esto que denunciaba Toynbee hace ya 50 o 60 años, pues indudablemente sigue ocurriendo hoy y probablemente de forma más intensa, ¿no? Entonces, yo que a diferencia de Javier o seguramente de todos vosotros, pues no conozco la Venezuela chavista, solamente estuve una vez en ella y no me dejaban salir del hotel. Era un suplicio porque no me dejaban salir del hotel. Salí alguna vez de Strangis, porque era una cosa tremenda, o sea, te atemorizaba. No puedes salir del hotel, no puedes moverte del hotel, tienes que coger un coche, tal. Total, que estuve en Caracas y no me enteré de nada, ¿no?
o casi de nada, lo cual fue para mí muy deprimente. Y esto ocurrió además hace ya más de 15 años, ¿no? Entonces mi visión de Venezuela es desde el estudio, desde el pensamiento y no desde la experiencia personal, ¿no? No desde la experiencia personal. Precisamente porque es desde el pensamiento, yo lo que percibo en las posiciones hegemónicas hoy en día en el mundo occidental contra Venezuela es un apriorismo y una falta de... bueno, por supuesto, en los juicios políticos de falta de prudencia, que supone que es la virtud fundamental del político, pero luego, claro, en los juicios periodísticos o intelectuales percibo un esquematismo brutal, los métodos de la propaganda, ¿no? Que a mí como escritor, más que como pensador, como escritor me desagradan profundamente porque creo que no es una manera solvente de afrontar la realidad, ¿no? O sea, la realidad siempre es caleidoscópica, naturalmente, y cualquier persona que aspire a tener, hombre, no un entendimiento, no una captación total de la realidad, que seguramente eso solamente está al alcance de Dios, pero una captación dentro de las limitaciones humanas lo suficientemente ponderada, pues todo esto naturalmente lo repudia. Entonces yo creo que el libro de Arantxa para cualquier persona que no esté obcecada, y más allá de que sea un libro naturalmente parcial, que sea un libro, pues podríamos decir, de tesis, aunque seguramente sería excesivo utilizar esta palabra, sobre todo es un libro que nos confronta con esa realidad compleja y nos obliga a repudiar ciertas premisas obcecadas y falsas que nos impiden adentrarnos en la cuestión. Entonces, desde este punto de vista, a mí me parece un libro extraordinariamente valioso. Es decir, frente a los eslóganes, frente a las consignas primarias, este libro no rehúye las grandes cuestiones, pero naturalmente nos obliga a adentrarnos en una realidad con muchas aristas. En el libro, como digo, no es un libro de tesis en el sentido en que es verdad que se reconocen errores del régimen político que se vindica o que se pretende defender. Se le reconocen errores, se le reconocen problemas, se le reconocen pues aspectos más positivos y otros menos positivos. Pero el libro, sobre todo, yo diría que lo que trata es de desmontar tópicos a veces extraordinariamente burdos que se han instalado en el inconsciente colectivo. Para alguien como yo, que contempla críticamente la realidad venezolana, pero que desde luego está sumamente insatisfecho, digamos, con las visiones que hoy en día han triunfado entre los detractores del régimen chavista, este libro es muy estimulante. Este libro es muy estimulante en todos sus apartados, porque nos obliga a reflexionar sobre determinadas cuestiones. Es decir, pues, por ejemplo, el primer capítulo o el primer libro, pues digamos que luego los subtítulos serían, bueno, en fin, la primera parte del libro nos confronta con los precedentes de la Venezuela chavista, ¿no? Y ahí, pues claro, nos obliga a confrontarnos con unas injusticias, en algunos casos seculares, en otras más ligadas a las décadas o a los años previos a la llegada de Hugo Chávez al poder, de las cuales yo creo que no se puede prescindir, ¿no? Es decir, no se puede prescindir de lo que fue la presidencia de
el amiguito de Felipe González, de Carlos Andrés Pérez. No se puede prescindir de acontecimientos como el Caracazo, no se puede prescindir de cómo la riqueza nacional pues, se convirtió en el rancho de unos pocos, ¿no? Esto, creo que el análisis que hace Arantxa Tirado, a cualquier persona interesada en conocer la verdad sobre Venezuela, le interpela y le obliga a hacerse preguntas. ¿No? Incluso a lo mejor uno puede llegar a hacerse preguntas de, hombre, a lo mejor es que muchos de los detractores, precisamente, lo que añoran a lo mejor es aquella situación, ese capitalismo de amiguetes, ¿no? En el que Felipe González ha sabido siempre manejarse también. El segundo capítulo nuevamente nos vuelve a confrontar con una cuestión muy interesante, ¿no? Que es, bueno, las formas políticas, ¿no? Es decir, la dictadura venezolana, la extraña dictadura venezolana. Es verdad que Arantxa es una demócrata tremenda, que seguramente ahí va a conseguir que yo la acompañe menos, ¿no? Pero es muy interesante confrontar al demócrata al uso de nuestro mundo occidental con una serie de tópicos que repite como un loro, que son refutados por la realidad. Es decir, se puede considerar que el régimen político venezolano, desde luego, es muy discutible, pero no con los tópicos con los que se le combate. Yo, de hecho, me atrevería a decir que los grandes reparos, en términos teóricos, que se le pueden hacer al régimen venezolano, de alguna manera serían los mismos reparos que se les pueden hacer en estos momentos a las democracias occidentales. Arantxa plantea una distinción entre las democracias liberales del mundo occidental y la democracia venezolana, pero sí es verdad que comparten un problema común, que yo además creo que es un problema grave. Arantxa trata de justificarlo, trata de justificar las reformas legales, constitucionales que se han hecho en Venezuela, que independientemente de todo han sido reformas, digamos, para modelar el régimen político y beneficiar a quienes en esos momentos sustentan el poder. Y este es el problema también de las democracias occidentales. Por aquí anda mi amigo Carlos Fernández Lidia, que en alguna ocasión ha citado un pasaje de Platón del diálogo Las leyes, en donde Platón dice que el gran enemigo de la polis es siempre aquel que utiliza las leyes para su propio beneficio. Reconfigura el ordenamiento jurídico para sacar beneficio de él, para poder seguir instalado en el poder. Y esto, desgraciadamente, que sí que creo que ocurre en Venezuela, pero está ocurriendo todos los días y ante nuestros ojos en las democracias occidentales. Todo lo que ha hecho el Estado español en el conflicto catalán ha sido reconfigurar las leyes. A veces mediante un artículo totalmente discrecional, que es el artículo 155, que tú lo coges igual para un roto que para un descosido. Otras veces adaptando tipos penales que no estaban previstos para lo que se produjo en Cataluña y modelándolos para ajustarlos. Otras veces pidiéndole al Tribunal Constitucional o a otros tribunales que hagan cosas que la ley no contemplaba que pudieran hacer. Quiero decir que este es un problema, desgraciadamente, yo diría que es el gran problema político y jurídico de las democracias occidentales. El siguiente bloque también es sumamente interesante, claro, porque Arantxa conoce también Venezuela a fondo, es un análisis de su economía, de la economía nacional, muy marcada naturalmente por sus recursos naturales, un análisis de lo que con esos recursos naturales ha querido hacer el chavismo,
y verdaderamente pues nos obliga a abandonar de nuevo determinados tópicos y a plantear en todo caso nuestros reparos desde premisas que nada tienen que ver con las que hoy circulan en estas horas que llaman, con palabra paradójicamente antitética a lo que tendría que ser el significado, argumentarios, ¿no? Los argumentarios políticos en donde no hay argumentos, solo hay consignas toscas, ¿no? Yo aquí también le plantearía una objeción al régimen chavista, una objeción profunda, y yo creo que tiene que ver con que precisamente la riqueza natural de Venezuela, prescindiendo de cómo esa riqueza natural haya revertido o no sobre el pueblo venezolano, yo creo que ha paralizado al régimen chavista y le ha impedido entender que tenía que diversificar su economía. Que no por tener unas riquezas naturales incalculables, eso te exonera, pues no sé, de montar una fábrica de pasta dentífrica para que si tus enemigos te dejan sin pasta dentífrica, tú puedas seguir manteniendo la economía y la paz social, ¿no? Y yo, por lo que percibo desde fuera, sí que me da la impresión que el régimen chavista no ha sabido planificar su economía en un contexto en donde los enemigos te van a bloquear y te van a someter a sanciones que te van a generar grandísimos problemas y al final el petróleo no lo puedes comer, ¿no? ¿Por qué utiliza continuamente el régimen? No le doy, yo no le doy ninguna connotación negativa, régimen político, es la forma de organización política de un Es que Estado. el régimen es una de las consignas que se está utilizando contra... Pero yo utilizo la palabra régimen político también para designar bueno, podemos decir el régimen del 78. No, régimen político aceptado. lo utilizo de forma absolutamente neutra, no, en absoluto. Yo siempre hablo, por ejemplo, de la democracia española como el régimen político vigente. Si usted lee mis artículos, utilizo siempre esa expresión. Correcto. Que es una expresión absolutamente aséptica, Yo creo que luego la connotación que se le ha dado, yo creo que en España tiene que ver con el franquismo. El régimen con mayúscula es el franquismo, ¿no? Pero el régimen político es cualquier... Pero actualmente se está utilizando contra Venezuela, contra Siria, contra Gaddafi. Lo que sí rogaría es que lo demos para el final. De acuerdo. En la política exterior, pues nuevamente nos encontramos con un análisis profundo, interesantísimo, porque Arantxa nos obliga a darnos cuenta de que más allá de que lo que ha intentado el chavismo en parte haya sido fallido, lo que es evidente es que trata de reordenar esto que se llama la geoestrategia y demás, y trata de crear unas nuevas relaciones políticas soberanas, buscándose unos nuevos aliados y buscándose además unas solidaridades nacionales que le permita confrontarse con aquellos que desean destruir la independencia de una nación. En esto me parece, nuevamente, que el libro de Arantxa, a cualquier persona que también quiera plantear objeciones al régimen venezolano, creo que es un libro fundamental. Yo aquí nuevamente le plantearía una objeción al chavismo. Y para mí esta es la más dolorosa. Porque creo que el chavismo sí ha estimulado el odio a España. Es decir, yo he escuchado muchas alocuciones de Chávez que utilizaban tópicos de la leyenda negra. Y esos tópicos de la leyenda negra son los que alimentan la leyenda rosa que tanto conviene a quienes luego lanzan consignas esquemáticas y burdas sobre Venezuela.
yo creo que del mismo modo que, y ahora entraremos en ello, la política española con Venezuela es una vergüenza porque no existe, es una política absolutamente lacaya del tío Sam y de sus colonias europeas. Pienso que también desde Venezuela se tenía que haber tenido la inteligencia de atraer más a España y a los españoles. Porque claro, vamos a ver, todos sabemos, en el pasado de cualquier nación hay abusos, bestialidades de todo tipo. Pero sí, seguramente que españoles fueron muchos conquistadores bárbaros y bestiales, pero españoles también fueron Fray Bartolomé de las Casas o Fray Toribio de Motolinía, quiero decir. Y son españoles y forman parte de la tradición española y no eran outsiders. Fray Bartolomé de las Casas era teólogo de cámara de Carlos V y Carlos V detiene la conquista de América y convoca la controversia de Valladolid gracias a que Bartolomé de las Casas le convence de que se están cometiendo tropelías. Entonces, quiero decir, esta necesidad de reconfigurar geoestratégicamente el mundo para acabar con la dominación imperialista de los Estados Unidos y de sus aliados estratégicos, llámense Israel, llámense Arabia Saudita, llámense... exige también mirar el pasado de una forma distinta. Y luego llegamos a la parte en la que yo estoy plenamente de acuerdo con Arantxa y por lo tanto no podría hacer objeciones o introducir este contrapeso que quería introducir en esta mesa, ¿no? Que son la parte que analiza la política americana y la parte que analiza la posición del periodismo, lo que ella llama los opinólogos del mundo entero y luego también y concretamente españoles sobre Venezuela. Yo creo que es un análisis absolutamente necesario. Ella muy cariñosamente me menciona porque al parecer yo en un programa de televisión pues dije una cosa bastante moderadita, ¿no? O sea, yo que no me gusta ser moderadito, me jode mucho esto de ser moderadito porque siempre el moderadito es la tibieza, ¿no? Ya saben que en el Apocalipsis dice Dios, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Y pues es una cosa muy moderadita. Digo que los Estados Unidos siempre se han caracterizado por tener una política criminal y que España ha dejado de tener una política exterior y muy concretamente ha dejado de tener una política exterior con los países de la América hispánica y ha asumido la política de los Estados Unidos de América y esto es una vergüenza. A mí el episodio de Ábalos y Delcy me parece una vergüenza, pero me parece una vergüenza porque han estado mintiendo 27 veces. Cuando la realidad es que, aun suponiendo que Delcy fuera la gobernante más malvada, más proterva del mundo mundial, la obligación de un gobernante español es reunirse con ella, porque no puede aceptar sanciones contra un pueblo y contra una nación que es una nación del tronco hispánico, o sea que son sangre de nuestra sangre. Y esto me parece una aberración, es decir, que España esté asumiendo políticas de la Unión Europea o políticas de los Estados Unidos en la cuestión de Venezuela o de cualquier otra nación de lo que antaño se llamaba hispanidad, que tenéis que recuperar este término desde la izquierda. Tenéis que recuperar este término desde la izquierda, que es un término 98ista, que no es lo que luego se ha pretendido. La hispanidad, como la humanidad o como la cristiandad, lo que expresa es una comunidad humana. A lo mejor recuperando ese concepto entenderíamos las obligaciones
morales, políticas, jurídicas y de todo tipo que tenemos con Venezuela. Y por supuesto, pues como os decía, y ya para terminar, la parte dedicada al tratamiento que se hace de estas cuestiones, cómo desde los medios de comunicación se alimentan las visiones esquemáticas y que nada tienen que ver con realidades complejas sobre una cuestión además como esta. Bueno, se aportan un montón de reflexiones y de ilustraciones tanto de las corrientes de opinión mundiales como las autóctonas, que son seguidistas, como la política exterior de España, pero más casposas siempre, claro, porque España siempre tiene ese componente cañí que no hay que desdeñar, ¿no? No hay que desdeñar. Sí le podría hacer un reproche en el tratamiento de la oposición venezolana, que volveríamos a lo mismo. Desde mi visión de escritor, al final, los seres humanos, cada ser humano es único e intransferible. Y por supuesto que la oposición venezolana, pues como los seguidores del chavismo, como la gente del PP o la gente de Podemos o la gente del PSOE, naturalmente que sí, obedece consignas esquemáticas, se adhiere de forma cerril a determinadas cosas, miente, etcétera, etcétera, pero cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Quiero decir que seguramente en muchos opositores al chavismo, claro que sí habrá razones dignas de ser escuchadas, dignas de ser debatidas, dignas de ser atendidas, porque más allá de que la oposición al chavismo se presente como un bloque, está formada por personas, ¿no? Y en este sentido creo que del mismo modo que es muy importante para afrontar esta cuestión partir de premisas complejas y no ceder a esquematismos, es verdad también que seguramente muchas de las personas que están en la oposición al chavismo no son plutócratas que quieren rapiñar Venezuela, no son ese capitalismo de amiguetes de Felipe González, o no son simplemente como tantos empresarios españoles que también han buscado en Venezuela el festín económico y no se han preocupado nada por el destino del pueblo venezolano, ni han servido de puente, digamos, porque también aquí ya no solamente habría que hablar de los políticos, sino de tantas empresas españolas que durante mucho tiempo han estado allí y no han trabajado para ayudar en este problema y no actuando ahí como meros detractores, ¿no?, de la riqueza venezolana. Y bueno, pues con esto quiero darte las gracias, Arantxa, gracias por haber querido contar conmigo de corazón. Me parece, después de haberte leído, me pareces todavía más inteligente que después de haberte escuchado. Tienes un pensamiento diáfano, valiente, y creo que tienes una capacidad para expresarlo excepcional, ¿no? Con lo cual, a veces uno mientras te lee corre ciertos riesgos, me va a convencer, ¿no? Uno vive bajo el hechizo de la lectura y luego cuando ya el hechizo ha cedido, porque uno se pone ya a reflexionar, pues te das cuenta que todo lo que has leído te va a acompañar ya siempre a la hora de enjuiciar esta cuestión. Así que muchísimas gracias, Arantxa, y muchísimas gracias a todos vosotros. Yo creo que igual todo esto que dice Juan Manuel es porque soy un robot, producto de los laboratorios del castromadurismo, que han diseñado para convencer y seducir a los incautos europeos, ¿no? Bueno, comentarios de este nivel son los que yo leo por redes. Gente que supuestamente habla en serio, cosas peores. Llegaron a decir que yo era una refugiada de Tarra de Caracas, y para probarlo pusieron una foto de un comando de ETA con la capucha y otra foto mía al lado para que se viera. Bueno, bromas aparte, si puedo.
En primer lugar, quiero agradecer a Tomás, que se ha ido, a Ari, que está por allí, a Ediciones Acal, por ser tan generosos conmigo y, bueno, haberme propuesto hacer este libro y otros, y haber apostado también por el libro que hicimos Mega y yo, que era una apuesta bastante atrevida, un rapero y una que quién sabe dónde ha salido, escribiendo sobre la clase obrera a 4 manos y desde 2 continentes diferentes. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias también al Fondo de Cultura Económica, a Andrés, a Pablo, a Verónica, su directora, que está en México, pero desde ahí pues, se ha desvivido para que podamos estar aquí, a pesar de que tenían un antecedente no muy agradable, porque el último acto que vimos hacer, bueno, salió en las primeras planas de toda la prensa mexicana, demostrando la supuesta vinculación del chavismo con el gobierno de López Obrador. De hecho, ahora iré a ello, pero lo dejo. Por eso. Y porque antes quiero dar las gracias, por supuesto, a mis invitados. Espero que nadie piense que soy una mujer en minoría en esta mesa y que tendría que haber habido otra mujer para tal, porque yo me siento bastante empoderada, ¿sí? Rodeada de mis invitados. Y bueno, qué decir, estoy un poco abrumada con las palabras de Juan Manuel, no sé. Yo a Juan Manuel lo conocí pues en la televisión, yo era una simple pipiola que estudiaba políticas y me ponía como hoy en día pues todas las tertulias, debates y demás pues para cabrearme con la tele. Pero había una persona que siempre escuchaba con atención, aunque no estuviera de acuerdo con ella, y ese era Juan Manuel de Prada. Y yo veía a ese chico, porque era unos años mayor que yo, no sé exactamente, pero bueno, no era de los mayores que aparecían ahí, hablo de hace 20 años, ¿eh? Porque aunque no me parezca, mi vida tenemos una edad. Y yo decía, guau, este tío, cuando duerme, era muy erótico, bueno, no quiero contar eso, Juan Manuel, eso para la parte privada, ya que me provocan. Bueno, pues sí, porque un cerebro puede ser mucho más seductor que un cuerpo, ¿o no? Sí, yo por eso me consuelo. No hay que clasificar ni a los hombres ni a las mujeres. Bueno, el tema es que yo decía, wow, este hombre, ¿cuándo duerme? Porque yo me imaginaba, o que hacías así con los libros y por ciencia infusa te los leías, o no sé, te imaginaba leyendo a tope como el comandante Chávez, que también era un voraz lector. Y bueno, y luego la vida te da estas sorpresas, estos regalos. He tenido la gran fortuna, que todavía no me explico cómo, a no ser que Maduro haya llamado a Julia Otero y le haya pagado para que yo esté en el programa, que pudiera ser, pues que hemos coincidido ahí en Onda Cero, en el programa de Julia La Onda, y debo decir, ahora que no nos escucha nadie, vamos a hablar del pato, que para mí es un honor cada vez que me toca coincidir contigo, porque me estimulas intelectualmente desde la diferencia también, aunque muchas veces confluimos, hasta algún tuitero hace bromas con esas confluencias extrañas de Prada tirado. Y bueno, y sobre todo por tu exquisito trato y educación, que no es frecuente en todo el mundo, en la vida, en las tertulias. Y luego, por otro lado, pues Javier, que no tengo tan marcado la primera vez que te vi en televisión, sí tengo muy marcado, por supuesto, el caso de la niña, del asesinato de tu hermano y esa lucha, y bueno, a raíz de esa lucha porque que te conocí, luego descubrí que tenías todo un background, un carra, yo esperaba más, lo mío máximo era Guns N' Roses, entonces no llegó a tanto, y luego ya pues he tenido la fortuna también, privilegio conocerte y sobre todo en Petit Comité y todas esas historias de vida que tienes, de anécdotas, y bueno, y ya el sumum para mí que fue poder votarte como diputado, que yo creo que mucha gente, pues, no voy a decir que se ha quedado huérfana, porque tenemos otros representantes que también lo hacen muy bien, pero bueno, hay gente que tiene su corazoncito y hubiera querido que tú continuaras ahí. Bueno, la política tiene estas cosas, pero confío en que no nos abandones, no abandones la política, porque nos representa a muchos. Y
como estamos en un lugar que en cierto modo, bueno, ya me han dicho que no es oficialmente territorio mexicano, aunque pudiera, porque es una representación del Fondo de Cultura Económica, y yo estoy muy vinculada a México, como algunos sabrán. Bueno, pensaba, igual si tenemos algún tipo de problema, siempre podemos pedir asilo aquí en la librería, como México ha hecho generosamente a lo largo de la historia, que ha sido un país refugio de tantos asilados. No olvidemos nunca que el gobierno de México atesoró, no, me estoy poniendo espesa, cobijó al gobierno de la República hasta que llegó la democracia a España, que mantuvo unas relaciones muy estrechas con todo el exilio republicano, que el exilio republicano ha tenido un papel muy importante en las instituciones mexicanas, en la política mexicana, y lo sigue teniendo a día de hoy, también en el gobierno de López Obrador. Y quiero aprovechar esto para decir que no es algo histórico, que también hoy en día, donde se siguen dando golpes de Estado ante nuestros ojos, ante la indiferencia o la mentira de la comunidad internacional, como ha sido el último caso del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, México sigue ejerciendo ese papel que me parece encomiable, digno de una política exterior de asilo y refugio. Quiero mandar un saludo, por si en algún momento lo ven, a los compañeros bolivianos que están refugiados en la Embajada de México en La Paz, que conozco a algunos de ellos, que sé que su cabeza tiene precio y que su vida corre peligro, y no es una cuestión de broma. Y bueno, vamos a hablar de Venezuela porque también tiene que ver mucho con esto, de cómo nos intentan colar mentiras para justificar esos golpes de Estado que, aunque los veamos por televisión y pensemos que es algo bueno y te pasa tal, un videojuego, no, matan gente. Y también, igual, los bloqueos y las sanciones matan gente. Matan gente e impiden a los países desarrollarse. Bueno, habrá quienes piensen que, retomando, ¿no?, eso que no es casual, esta presentación aquí en México, Venezuela, López Obrador. Además, no sé si sabéis que ayer Pablo Iglesias se reunió con el subsecretario de la Cancillería mexicana, uno de sus subsecretarios. Se reunió con Pablo Iglesias y me entrevistó a mí. Es el vicepresidente de España. Yo saludé a Maduro. Yo soy bolivariana. Pablo Iglesias es bolivariano. El gobierno de España es bolivariano. Bueno, esa lógica argumental, todo encaja, ¿no?, es la que usan mucha gente, no digo que todos los opositores, si tienes razón, en esa regaño, matiz o comentario. Lo que pasa es que una ya está como muy bombardeada y acaba pues haciendo como un totum revolutum y, como tú dirías, pagan justos por pecadores. Pero esta lógica aplastante, que nos podemos reír, parece absurda, sirve para que cierta gente pseudo periodista saque artículos de prensa en periódicos online, como Periodista Digital, como Diario, o incluso en ABC, también te lo digo. Bueno, ya lo sabes. Pero hoy, no, pero él no es la empresa. A ver, un trabajador es un trabajador y una empresa es una empresa. Esto yo creo que toda persona de izquierdas lo tiene claro, ¿no? Porque nadie acusaría a un trabajador de la Coca-Cola de ser como el dueño de la Coca-Cola, ¿verdad? Pues yo creo que también lo mismo pasa con el periodismo. Luego hay niveles, sí, pero hay que hacer una defensa de los trabajadores del periodismo dignos, que los hay y muchos. Pero hoy aquí tenemos a un columnista del ABC, que yo agradezco mucho tu presencia aquí por todo lo que tú has contado, y especialmente me parece importante que estés, que hagas este esfuerzo de anteponer esto a cuestiones familiares que creo que son todavía mucho más importantes, así que... Pero es que si no, no me hubieras querido. No me hubieras querido. Sí, porque yo sé que tú crees en el pecado, entonces no podrías mentir. Entonces... Eras pecado venía. Bueno, yo es que... No arriesga la salvación de tu alma. Yo no hice la comunión. Mentirijilla, yo digo la mentirijilla. Yo creo que mucha gente hoy, de un lado y otro, debe estar colapsando el cerebro, ¿no? Que hacen aquí rojeras de Couso, la bolivariana esta, de Prada, los de Acal, que por cierto es gente, no lo he dicho, pero Acal es un honor publicar en Acal, porque es gente que
en los años 70, cuando todavía esto de la democracia no estaba muy claro en este país, sacaban textos de Lenin. O sea, que cuando preguntan que cuánto pagó Maduro por publicar este libro, porque os habéis vuelto rojos, pues igual que revisen la historia. Pues yo creo que me parece, no podía encontrar mejores compañeros de mesa, porque aunque no se lo crea mucha gente, a nosotros, no a mí, personalmente, el debate intelectual me estimula. Y creo que, a contrapelo de lo que se dice o la imagen que se ha vendido, al chavismo también le estimula el debate político. Lo que pasa es que no se ha podido dar. ¿Por qué? Porque no hay enfrente un actor político. Ahora, bueno, hay unos sectores, ¿no? Porque la oposición, es cierto, no es un ente monolítico, incluso en sus expresiones políticas de los diferentes partidos, pues hay diversas posturas y muchos están a la gresca entre ellos, también hay que decirlo, pero sí hay unos sectores que están apostando por un diálogo, que apostaron en su momento, aunque luego se levantaron de la mesa de diálogo por llamada de Estados Unidos, como bien sabe el expresidente Zapatero. Y bueno, pues me parece que este es el problema, que a veces, reconociendo, ¿no?, que por supuesto yo estoy sesgada y tengo un posicionamiento ideológico y hablo desde un lugar muy claro, pero reconociendo eso, a veces no se ve lo que hay del otro lado, porque precisamente todos estos medios nos ocultan la auténtica naturaleza, contradictoria también, como tú bien has apuntado, que hay en Venezuela. Yo creo que Juan Manuel, y perdón que me detenga, Juan Manuel no es que quiera hacer menos, Javier, pero es que es bastante excepcional tener a una persona de la talla intelectual de Juan Manuel de Prada, y además con lo que implica que él se preste a presentar este libro viniendo de donde viene, escribiendo de donde escribe, etc. Yo creo que Juan Manuel demuestra que todavía queda gente en este país a la que se puede llamar intelectual, con mayúsculas, en pleno sentido del término, porque él tiene un pensamiento libre que no está atado, más que me parece a mí, tampoco te conozco mucho, mi impresión, igual me equivoco y luego eres muy malo, pero mi impresión de tu postura pública, obviamente, no entro en pecados veniales y tal, bueno, es que me provocas con eso de la religión, que tienes un pensamiento libre atado a tus convicciones y principios de una fuerte raíz, no sé si cristiana o católica, que yo no comparto, pero que guía tu conciencia de manera genuina, y a mí eso me parece admirable porque yo admiro a la gente que es auténtica y valiente. Y creo que ahí, en ese ser buena persona que está en los principios del cristianismo, es donde nos encontramos, nos podemos encontrar los comunistas y las personas que vienen de otras tradiciones políticas. De hecho, bueno, la teología de la liberación es toda una rama de la religión católica con una perspectiva revolucionaria que confluye con el marxismo en muchos puntos y que en América Latina pues, tuvo mucha potencia y sigue teniendo, y que se contrarrestó ferozmente en la contrainsurgencia en los 80 a través de todas las sectas evangélicas que envió Estados Unidos. Pues bueno, la búsqueda de la verdad, si alguien preguntara qué nos une, yo creo que nos une la coherencia, los principios y la búsqueda de la verdad de Venezuela, pero la búsqueda de la verdad también es caiga quien caiga. O sea, aquí me parece que tenemos ningún problema para ver cosas, para hacer críticas. Otra cosa es que públicamente uno se preste a hacer según qué críticas en determinados momentos, porque no quiere ser instrumentalizado o porque no es donde corresponde. Es como si a uno le preguntan, ¿tú qué opinas de tu padre y de tu madre? Pues si me preguntas en privado te diré una cosa, y si me lo preguntas en público quizás te diré otra. No estoy diciendo que lo que yo pongo aquí no lo piense. Pienso todo, por supuesto. Y más. Otras cosas a lo mejor que más de términos chavistas, por decirlo así. Pero bueno, uno trata como de escribir públicamente. Es valiente estar aquí, y no lo digo para ponernos medallas ni nada, o sea, es valiente que acá haya escrito este libro, es valiente que esté Javier, que esté Juan Manuel de Prada, que esté mucha de la gente que está aquí, los venezolanos que viven en España y que no son opositores o que son gente normal y corriente, que se ha ido de su país por problemas económicos y que tiene sus ideas, pues algunas cosas de su gobierno le gustarán, otras menos y tal.
También son valientes porque a veces están en contextos donde se tienen que callar su opinión, hay que decirlo. Hay mucho chavismo de closet, como dirán en México, chavismo de armario, o sea, gente que vive en cierta clandestinidad porque, bueno, hemos llegado a un punto muy de enconamiento de un conflicto que lleva a estos posicionamientos tan radicales. Y es muy valiente opinar a contracorriente sobre Venezuela en un país donde estamos bombardeados mediáticamente, como ya se ha dicho, de esta manera. Hoy, por ejemplo, he visto una escena bastante bochornosa que da vergüencita ajena, sinceramente. En Telecinco, Ana Rosa Quintana se ha referido a cómo Donald Trump ha saludado a Guaidó y, bueno, ha dicho unas frases literales más o menos como que Trump estaba apoyando al pueblo de Venezuela para liberarse de la tiranía de Maduro y que Guaidó tenía un problema con España que se llamaba Podemos y que hayan hecho muy mal, además ya apelaba en primera persona a Monedero, que estaba ahí con Carlos Monedero, porque os habéis equivocado al no recibirlo y tal, y Monedero trataba de hablar y de decir, bueno, pero es que tienen que negociar, pero no se escuchaba, o sea, ella categórica, y yo, claro, a mí me da vergüenza, ¿por qué? Porque es el reflejo del nivel que tenemos de debate, ¿no? Que es personas que se permiten, como dije yo, opinar por encima de sus posibilidades, y cuando digo esto, sus posibilidades cuáles son, no por falta de inteligencia, sino porque hay un poquito de humildad. ¿Has estado en Venezuela? ¿Has vivido allí? ¿Tienes información más allá de lo que te cuenta tu cuñado, el primo, tu vecina de La Moraleja, etcétera? Bertín Osborne. No se puede tener esa soberbia, y menos frente a una persona como Juan Carlos Monedero, que te caerá mejor o peor, pero conoce Venezuela, ha vivido ahí, viaja constantemente, tiene información que ella no tiene. No sé, un poquito de por favor, ¿no? Entonces, esta es la televisión en España, y quien deja la televisión coge la radio y es lo mismo, y coge los medios escritos y es lo mismo, y vamos a la academia, donde es mi ámbito de desempeño laboral, porque yo tengo trabajo, por cierto, o sea, no vivo de los millones de Maduro, aprovecho para decirlo cada vez que puedo, y ahí que nos creemos todos súper listos y súper estudiados y súper cultos, pues uno encuentra argumentos de nivel similar por parte de gente que se le presupone al menos un mínimo de espíritu crítico y cuestionar pues todo, ¿no? Pues sí, efectivamente, cómo funciona el poder en Venezuela y en cualquier otro sitio, pero no sé, o sea, acabar haciendo teorías delirantes para justificar tus prejuicios políticos, como afirmar que pues Venezuela es una tiranía de las mayorías. Por favor. Sí, esto está publicado y en libros y en procesos académicos, y esto lo dice gente que se basa además en grandes teóricos y pensadores del pensamiento político. Claro, yo le digo a mis alumnos, vosotros desde la ciencia política estáis aquí para aprender a defender cualquier punto de vista, pero hacerlo bien, ¿no? O sea, científicamente, si es que somos científicos en las ciencias sociales. Pero hay cosas que claman al cielo, ¿no? O sea, a ver, la democracia se supone que es el gobierno del pueblo, de las mayorías, pues más, sí hay que respetar a las minorías, pero pues así es todo. Entonces, con este contexto, pues normal que aparezca el expresidente Zapatero, haga declaraciones sobre Venezuela y parezca Lenin reencarnado, cuando está diciendo, como tú comentabas antes, frases de perogrullo, de lógica aplastante. Además dijo en la última entrevista que le hicieron el domingo La Razón, que la recomiendo, el titular era claro: yo tengo información de Venezuela que no tiene nadie. Pero bueno, ahora parece que le hacen un poquito más de caso, pero hasta hace poco, cuando fue toda la eclosión de este golpe de Estado 2.0 del señor Guaidó, que sería risible si no fuera trágica y grave, o sea, un señor que al final de una manifestación casi que coge una caja de naranjas, se sube ahí y dice que yo soy el presidente, y el presidente de la mayor potencia mundial lo reconoce vía tweet, ¿no? A los 30 minutos, o sea, es todo para hacer una película, no sé si de cuerda, ahora que ese pobre acaba de fallecer, con un humor así delirante. Bueno, pues en esos momentos Zapatero brillaba por su ausencia, no había nadie
No sé si es que él no quiso intervenir o no sé si es porque nadie lo buscó, pero yo si hubiera sido periodista hubiera dicho, ¿quién en España conoce lo que está pasando en Venezuela? Pues Zapatero, que ha estado, yo creo que incluso más veces que tú, y sabe, ¿no? Que tú has estado bastante. Bueno, entonces, pues ¿por qué escribir este libro? Creo que se contesta solo con un poquito de lo que he dicho, porque es delirante el trato mediático sobre Venezuela, además es vergonzante e insultante, pero no insultante solo para la gente que es de izquierda, sino para cualquiera que tenga dos dedos de frente y que se pare algún día a reflexionar más allá de estar como en velocidad crucero, ¿no? Vamos por la vida así, vamos asimilando lo que nos dice esta gran frase, ¿no? De nuestros mayores, que era, es que yo lo escucho a la tele. Claro, cuando tú escuchabas algo en la tele eran las tablas de Salomón. Eso era una verdad que iba a mi infancia. Pues no, es un poco como para azotar conciencias y decir, no, esto que nos están diciendo insulta nuestra inteligencia. Si nos paramos a pensar con lógica, dejando, o sea, fríamente, dejando a un lado simpatías o antipatías, a ver, cuando alguien te quiere convencer tanto de algo, tiras para atrás, ¿no? Y saber qué intereses tiene esta persona. Y luego quiero reivindicar algo que igual es un poco de autoafirmación, ¿no? De que el libro es producto del estudio y la reflexión también, aparte de las vivencias, que está escrito desde la defensa del proceso bolivariano y un poco para hacer justicia a todos aquellos que no tienen voz. Yo no pretendo ser la voz del pueblo venezolano. Lo que estoy haciendo humildemente desde las limitaciones de mi lugar y de mi conocimiento es hacer de altavoz a algo que no pienso solo yo, que piensa mucha gente que no sabemos por qué nunca la invitan en los medios a que hable. O sea, hay 8 millones de venezolanos que votaron por Maduro, pero curiosamente cuando van nuestros corresponsales o los que viven allí casi nunca encuentran a ninguno. Es muy sorprendente, ¿no? Y también hay chavistas en España, incluso algunos que estarían dispuestos a hablar en público y tampoco prácticamente se les invita nunca a tertulias. Luego, bueno, no voy a entrar en el tema de la oposición y el exilio y tal, que no te pongas. No. No, porque además voy justa de tiempo. Entonces, iremos... Digo todo esto porque el otro día alguien me acusó de que yo hacía un Venezuela-splaining, ¿no? A lo de mansplaining, este término que se usa para designar a los hombres que hablan a las mujeres como si las mujeres no supiéramos nada. Entonces, bueno, él dijo, tú estás haciendo, como eres española, estás haciendo un Venezuela-splaining a los venezolanos. Claro, a mí me hace mucha gracia también, como yo respondí, que haya venezolanos que no han padecido las fatigas, por decirlo en términos flamencos, que padecen mucha parte del pueblo venezolano y hablen por ellos. Eso también es un Venezuela-explaining, ¿no? Pasa que aquí el tema de la clase es crucial. Y si no ponemos la clase, y no lo digo para hacer propaganda de nuestro anterior libro, es que no entendemos nada. Porque la clase es lo que permite entender por qué, como empieza el libro con una cita de William Ospina, por qué Venezuela es el único país donde los ricos lloran y los pobres están felices. Grosso modo, ya sé que es trazo grueso, pero bueno, lo dice un escritor, un poeta que percibe, ¿no?, la esencia de lo que está sucediendo en ese país. ¿Y por qué los ricos venezolanos pueden hablar por los pobres venezolanos, a los que han despreciado históricamente, a los que tenían viviendo en ranchitos? Siguen, porque la pobreza en Venezuela, por supuesto, no se ha erradicado. Se consiguieron hacer muchos avances en los primeros años, pero luego eso, pues, obviamente se revirtió, y más ahora con todo el tema de la guerra económica. Es muy complicado, ¿sabes? Pero Venezuela es pobre igual que prácticamente toda América Latina, salvo Cuba, por cierto, que es el único país que no tiene niños viviendo en la calle, que no tiene niños desatendidos, que no tiene ninguna persona mayor revolviendo la basura, por mucho que digan, ¿no?, que los cubanos viven en la pobreza y la miseria. Yo creo que también una reflexión no tan margen, qué triste, ¿no? Nosotros que venimos de donde venimos, de pueblos donde muchos no teníamos ni baño y teníamos que hacer nuestras necesidades de la cuadra, ¿no?, y de pobreza y de miseria incluso, o de limitaciones, se nos haya olvidado tan pronto de dónde venimos y vayamos con esa prepotencia para, no sé, o sea,
el otro día también en Twitter, que bueno, tú no tienes redes sociales, pues pones unas imágenes de un mercado en Cuba y la gente se burla en España. Porque ven una romana, porque ven, no sé, una romana en mi pueblo de pequeña. Yo entiendo, ¿no?, que las nuevas generaciones, pues hay cosas que lo ven como chino, pero es que Europa no es el mundo va más allá, ¿eh? Entonces, y además no se nos olvide que esto es un oasis que se puede desmoronar, que de hecho está desmoronado. El capitalismo está en crisis, pero no creemos que... Me parece muy buena esa cita de Chesterton que has mencionado. Y bueno, y por concluir, y no enrollarme mucho más, porque no voy a ya detallar un poco de qué va el libro y no me interesa tanto eso, pero bueno, algunas reflexiones, ¿no?, de por qué Venezuela además se ha convertido en un tema de política interna, con lo cual, claro, habrá quien diga, a mí qué me importa ya Venezuela. De hecho, es el efecto contraproducente que ellos no han calculado. Los que nos están bombardeando con su guerra psicológica de Venezuela mal, Venezuela dictadura, no se dan cuenta que mucha gente dice, a mí ya me da igual Venezuela, yo también tengo problemas. Yo tengo problemas con el casero, tengo problemas para llegar a fin de mes, no tengo trabajo, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, claro, eso es el efecto contrario. Y bueno, yo soy crítica en el libro a esa izquierda que ha dejado de hablar de Venezuela o ha omitido el tema de Venezuela, tanto en España como en América Latina, para no salpicarse, porque las revoluciones pues son muy bonitas cuando todo va bien, pero cuando empiezan los problemas económicos, que siempre hay, porque no tan margen también, el socialismo siempre fracasa y es un desastre económico, pero ¿por qué invierten tanto en hacerlo fracasar, ¿no? ¿Por qué no dejan que fracase de por sí? O sea, ¿por qué hicieron lo que hicieron contra Allende siendo un proceso democrático, ¿no?, suponiendo que los otros no lo sean, pero como ellos dicen, ¿no?, viendo los márgenes de la democracia liberal, formal, bueno, tratando de trascenderlo, pero bueno, desde lo electoral, ¿por qué tanta inversión de esfuerzos y de dinero y de medios para hacer fracasar esto? Entonces, yo soy crítica con eso, pero debo decir que estoy reconciliada. Pablo Iglesias. No, a ver, ¿qué vamos a pasar? Es el vicepresidente, ojo. Que ya no es cualquiera. No, quiero decir, en serio. Pablo Iglesias demostró a mí algo por lo cual yo ya le voy a tener un respeto infinito, haga lo que haga, aquí a que se muera. Bueno, no sé, igual esto no debería decirlo. Pablo Iglesias, con todo lo que él ha tenido que padecer en esta estrategia del uso de Venezuela para demonizar al adversario político, que dedicas un capítulo a eso. Sí. Pablo Iglesias, al que yo conocí en Caracas, y no voy a contar más. Bueno, Pablo Iglesias se atrevió a entrevistarme a mí a puertas de entrar en un gobierno que todavía estaba eso. No, o sea, esto se grabó en entrevista en diciembre y él no fue anunciado. Bueno, de hecho, la semana que anuncian que va a ser vicepresidente, pero todavía no había asumido porque es una triquiñuela los del PSOE, que yo estaba ahí sufriendo. No, como salga mi entrevista y no le den la vicepresidencia por eso, o sea, pero yo no quiero perjudicarlo, por favor, esta revolta digo que todo era mentira, no sé. Bueno, pues Pablo Iglesias se atrevió a entrevistarme para hablar de Venezuela, a pesar de todo lo que le ha caído a él con Venezuela, y sacar la entrevista la semana en que anuncian que va a ser vicepresidente. Toma. Ya, debo decir, sigue habiendo una izquierda que no se atreve a hablar de Venezuela, obviamente, porque Pablo Iglesias haya hecho esto. No quiere decir que ya, todo, que viva Podemos y tal, ¿no? Pero bueno, es un gesto valiente que igual que se hacen las críticas, también se ha de reconocer. Y aprovechando para llevarlo al nuevo gobierno bolivariano que supuestamente tenemos, pues yo ayer estaba entregando un artículo para una revista mexicana, la revista Memoria, y que se titula precisamente El nuevo gobierno bolivariano de España, siempre provocando. Y la conclusión a la que llego es que efectivamente a lo mejor el gobierno bolivariano es porque tenemos una derecha que está convirtiendo a este gobierno en un gobierno bolivariano con su nivel de ataques.
No es tanto por lo que haga este gobierno, y quizás mi reflexión ahí era, quizás así aprender a Pedro Sánchez a entender lo que padecen los gobiernos de la izquierda en América Latina y el Caribe cada vez que tratan de emprender un camino soberano, esto del hispanismo y tal, wow, tendríamos para debatir la leyenda negra, porque yo, un doctorado en estudios latinoamericanos, entonces yo soy del otro lado. Y bolivariano hispánico no se lleva muy bien. Pero, pero bueno, lo dejamos, podemos hacer otra mesa. Pero digo, ojalá esto le sirva a Pedro Sánchez y al gobierno de España para no hacer el ridículo de combinar a un presidente legítimo a que convoque elecciones en 7 días, que por cierto ya han pasado, ¿cuánto? Sigue contando, y para que la gente, claro, y para que la gente también abra los ojos y se dé cuenta de que cuál es la soberanía nacional que hay en este país. Somos los españoles y españolas que votamos los detentadores de la soberanía nacional, o hay unos poderes, y no lo digo en plan Vox, con su rollo de las élites supranacionales, son toda la élite, no, sino la Unión Europea manda sobre España, pero no para bien, o sea, manda para, bueno, aquí no voy a meter que tú eres el especialista y si quieres ahora puedes abundar. Estados Unidos, o sea, estamos haciendo seguidismo. Vino el señor Elliot Abrams, el encargado de Estados Unidos para Venezuela, a decirle a Repsol, ojo, que es esto de hacer negocios con el gobierno de Maduro. ¿Y qué hace el gobierno de España? Agacha la cabeza y se gana, ¿no? Entonces, ojalá, no sé, esto sirva para que tomen nota y ojalá el libro pues sirva para poner un granito de arena humildemente, una aportación, que según cómo se mire puede ser súper impactante, porque como no hay nada, que prácticamente, o sea, claro, sí hay los trabajos que ha hecho Fernández Liria, que está por ahí, y otros compañeros precursores en cosas sobre Venezuela, pero en los últimos tiempos, pues más allá de las noticias y de lo cotidiano, no hay libros de análisis que se dediquen en profundidad y en exclusiva a escribir sobre Venezuela desde una perspectiva comprometida con el proceso de transformación. Entonces, bueno, pues ojalá este libro ayude un poco a llevar esa verdad que me parece imprescindible para todos y todas. Gracias.